Queridos maestros y maestras, hoy, 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, queremos reconocer y valorar el inmenso compromiso y vocación magisterial que ha desafiado a una de las mayores crisis que nos ha tocado vivir como humanidad en el presente siglo. El actual contexto ha demandado lo mejor del magisterio. Ha permitido construir, proponer nuevas formas de comunicación con los estudiantes y sus familias a través de una educación a distancia. Desde UNESCO valoramos el liderazgo que el magisterio ha ejercido en esta tarea. Un liderazgo que se ha generado a nivel del aula, a nivel de la institución educativa y a nivel de la comunidad, y que ha abarcado la atención en todos sus niveles y modalidades, desde la básica hasta la superior, pasando por la educación alternativa, la educación comunitaria, la educación especial. Ello implica un compromiso con todo el sistema educativo. Por lo tanto, esto también demanda un trabajo muy fuerte para garantizar el bienestar docente que hoy resulta imprescindible en un contexto como el que estamos viviendo. Los y las docentes hoy tienen la tarea ineludible de imaginar el futuro, que no es otra cosa que el futuro de la educación y el futuro de la sociedad, es decir, el futuro de todos nosotros. Un abrazo fuerte y éxitos personales y compartidos en la tarea más bonita, la de educar. Buen día con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que hoy día están acompañándonos. Para nosotros es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo. Y así como hemos iniciado con el video, yo quiero decirles a todos los docentes feliz Día del Docente. Un poco tarde, pero para ponernos en contexto les quiero señalar que anualmente todos los 5 de octubre, a partir de 1994, celebramos el Día Mundial de los Docentes, conmemorando el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente, pero también nos habla de las normas para su formación inicial, para su perfeccionamiento, hace referencia a las normas para su contratación, para las condiciones para su empleo y las condiciones para la enseñanza-aprendizaje. Creo que es momento para volver a poner a los docentes en agenda. Feliz día para todos ustedes. Y hoy nos vamos a reunir, hoy nos hemos reunido para conversar justamente sobre ese liderazgo que han evidenciado los docentes en estos días para garantizar tanto accesibilidad como aprendizajes en esta época de crisis, ¿no? Desarrollando la resiliencia, no solo a nivel personal, sino también en sus estudiantes y en sus padres de familia y en toda la comunidad educativa. Y para eso nuestro webinar de hoy día lo hemos titulado Docentes Resilientes en tiempo de crisis del COVID-19. Y para ello hemos invitado a dos expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Carlos Vargas. Carlos es jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y también tenemos con nosotros a José Alarcón, director de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Bienvenidos a ambos. En unos segundos seguro José ya prende su cámara. Carlos, bienvenido a nombre de la Oficina UNESCO en Perú. Muchas gracias. Segundos para saludar al público. Muchas gracias, Celia, por la invitación. Un saludo a todas y todos los quienes participan y están visualizando este webinar. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. José, parece que hay algunos problemas de conexión. Te tenemos. Ahí estás. José, bienvenido. Gracias a nombre de la UNESCO por haber aceptado participar con nosotros. Te escuchamos. Buenos días a todos y a todas.
Carlos, Celia, pues Carlos y a todos los docentes que están en esta sala virtual. Pues es un gusto compartir esta experiencia con ellos, ¿no? Gracias, José. E invito a todos los docentes que están conectados con nosotros a dejarnos las impresiones sobre el tema y también sus consultas que podemos atender hacia el final de las presentaciones. Y como sabemos que solo tenemos 50 minutos y el tiempo es injusto con nosotros, vamos a iniciar. Carlos, José, los docentes resilientes son agentes claves para esta educación en crisis. ¿Cuál creen que haya sido el perfil del docente? ¿Cuál ha sido el rol del docente en esta época de crisis? ¿Será el mismo del año pasado? ¿Ha cambiado? ¿Podemos hablar de una resiliencia colectiva del gremio docente o es una resiliencia solo personal? Pero antes de que me conteste, vamos a pasar unos testimonios que hemos recogido de docentes de diversas regiones. Frente a la crisis del COVID-19, vengo trabajando con mis estudiantes la resiliencia, fortaleciendo su autoestima que les permita avanzar hacia sus metas, demostrando empatía en todo momento con los padres de familia, estudiantes y colegas durante las reuniones y clases virtuales. Sí se puede, siempre con actitud positiva. Nosotros hemos trabajado la resiliencia poniéndonos una meta. Juntos lo lograremos. Juntos, familia, escuela y docentes saldremos adelante en esta situación. Para eso hemos trabajado mucho la comunicación y la escucha activa, escuchando y atendiendo a cada uno de nuestros maestros, estudiantes y padres de familia para atenderlos en su dimensión personal, siguiendo el carisma del Sagrado Corazón. Nosotros, a nivel institucional, trabajamos la resiliencia mostrando un clima de confianza y así nuestros estudiantes pueden expresar sus emociones y a la vez nosotros nos mostramos atentos ante dichas situaciones para que podamos identificar posibles problemas socioemocionales. Al inicio de la pandemia tuvimos muchísimas dificultades. No hay señal de radio, señal privada de televisión. Para esto tuvimos que reunirnos mediante llamadas múltiples con padres y miembros de la comunidad para trabajar en el estado emocional de nuestros estudiantes, desarrollando su autonomía de aprendizaje. Después de las disposiciones del gobierno central de continuar las clases a distancia, déjenme decirle que fue algo frustrante, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar los padres y también los estudiantes. Gracias a Dios, con el pasar del tiempo, todos nos fuimos acomodando a esta nueva etapa. Así, colegas, afrontemos este reto como siempre lo hacemos y saldremos victoriosos, todos unidos por la educación del Perú. Interesantes testimonios y motivacionales, sobre todo la actitud con que hemos asumido todos estos retos. Repito entonces, los docentes, ¿cuál ha sido ese perfil del docente en esta crisis? ¿Cuál ha sido ese rol que han asumido? Y si podemos hablar de una resiliencia colectiva de todo el gremio docente. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Celia, por la pregunta y muchas gracias a las y los docentes que participaron con estos testimonios. Yo creo que lo que evidencian los testimonios perdón, es que el rol que han asumido las y los docentes, tanto de resiliencia como de participación, yo lo podría caracterizar, sí, en un sentido, preguntabas por la resiliencia colectiva, yo creo que sí, o sea, que es un sentido de comunidad y un sentido de solidaridad con el que han respondido las y los docentes. No solamente Carlos, discúlpame, se me fue el audio.
Carlos, ¿me escuchas? No te escucho. Carlos, discúlpanos. Se nos fue el audio. Sí. Justo cuando estabas hablando del gremio docente de la resiliencia colectiva. Disculpan. No te escuchamos. A ver ahí. Sí. Ahí sí. Muy bien. Gracias, Celia. Pues sí, mencionaba justo eso, que yo creo que podemos caracterizar el trabajo y la labor docente como en sentido de comunidad y en sentido de solidaridad. Las y los docentes han respondido y han ido más allá del llamado del deber de sus funciones tradicionales de enseñanza y aprendizaje y han suplido incluso muchas funciones que la escuela representa, particularmente en las zonas más vulnerables, en los grupos más marginados de la sociedad, ¿no? La escuela no solamente es el lugar de enseñanza y aprendizaje, en muchos lugares es el refugio, el lugar libre de violencia, representa la alimentación balanceada, ¿no? Los alimentos escolares, por ejemplo, y las y los docentes en este cierre de escuelas han ido más allá de ese deber de aprender, de enseñar, y han ido, por ejemplo, a repartir materiales, a repartir alimentos, han utilizado y puesto a disposición sus propios recursos de conexión, motrices, para poder mantener los vínculos educativos, los vínculos afectivos que han sido muy importantes durante esta pandemia. Entonces, yo pensaría que podemos caracterizar el trabajo docente de resiliente, sí, pero también de creador de comunidad, de sostenedor de la educación. Gracias, Carlos. José, te escuchamos. Sí, gracias, Celia. Pues sí, son unas experiencias de los docentes que conforme lo han manifestado, pues innatas, porque basado en esta pandemia nadie estaba preparado para asumir estos retos o estas responsabilidades. Y ahí podemos nosotros certificar que el perfil en todo caso del docente que tenemos es democrático, pero dispuesto también siempre a aprender, ¿no? Y con capacidad para adaptarse a los cambios y que sepa escuchar y comprender, fortaleciendo también sus capacidades sociales, ¿no? Quiera que no, pues esto le ha servido en todo caso la experiencia que está en el trabajo en la escuela formal, ¿no? De cómo ir atendiendo sus estudiantes para ir adaptándose al otro sistema virtual, ¿no? Sin perder este tipo o esta capacidad de poder crear cosas o innovar cosas. Hay experiencias innovadoras importantes que habría que seguir reconociendo en los muchos maestros a lo largo y ancho del país, ¿no? Especialmente en nuestra región. Entonces yo diría pues que el rol del docente ha sido el de mediador de aprendizaje, no ha cambiado, ¿no? Lo que sí ha cambiado es con la variante virtual. Pero además también, pues el otro problema mayor todavía, no es como una clase presencial donde va dirigiéndose a 20 o 30 estudiantes inmediatamente, sino que tiene que atender estos 20 o 30 estudiantes en horarios distintos y también en la forma distinta, ¿no? Basado en los espacios que tiene el estudiante también y de acuerdo a los problemas de conectividad, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que es una resiliencia colectiva porque todavía muchos docentes aún no han hecho frente a la adversidad, ¿no? Y muchos son los que pocos se han adaptado todavía a la nueva forma de trabajo de esta modalidad remota, peor todavía, donde se tiene una mayor dificultad por la cultura misma, el problema de una evaluación formativa, ¿no?
que ahí hay una preocupación no solamente del docente, también del estudiante mismo, de saber cómo lo van a evaluar y de la familia misma, ¿no? Entonces, cómo ahí ir buscando, por ejemplo, estos espacios de reflexión y de valoración del trabajo de los estudiantes. Es complicado para los docentes y han asumido un rol, pues yo creo que protagónico. Entonces, tampoco se puede hablar de una resiliencia a nivel de gremio, sí a nivel individual, de los que han tenido pues este acercamiento y han asumido de facilitador de los estudiantes, pero también han asumido pues este proceso de adecuarse a la conectividad y a los horarios extras de la jornada que ellos han tenido. Por nuestra parte, por ejemplo, nosotros seguimos reforzado este tema de resiliencia con elaboración de cartillas de soporte socioemocional, un programa de formación en servicio que tenemos más de 10,000 docentes y directivos en un curso de competencias digitales desde el punto de vista pedagógico, pero por otro lado también charlas, programas radiales, conferencias y que ha ayudado a explicar y compartir las experiencias profesionales y que realmente nos ha ayudado a tener un resultado positivo empleando estrategias e instrumentos, ¿no? Esto, quiera que no, es un reconocimiento, yo creo que en este día muy especial a esta labor que vienen realizando los docentes y que ir pensando en todo caso que estos procesos de cambio ayudan a rediseñar también la práctica pedagógica, ¿no? Gracias, José. Qué importante cuando nos mencionas este rediseño de la práctica pedagógica necesaria en momentos de cambio, ¿no? Y luego ya en la segunda pregunta voy a relacionar justo lo que nos decías, este soporte socioemocional que le han brindado a los docentes y que creo que va más ligada a ello. Pero antes de pasar a esta pregunta, yo quiero aprovechar en saludar como siempre a los docentes que se conectan con nosotros. Saludamos a los docentes de Honduras, a los docentes de Lurín, a los docentes de la ciudad de Cajamarca que nos están escuchando, los docentes de Francia, República Dominicana, Ucayali, Cusco, Ica, Machala, Ecuador. Nos están señalando la institución Víctor Raúl Aya de la Torre en Jaén. Gracias a todos por estar con nosotros y acompañándonos en esta reflexión. Y pasamos a nuestra segunda pregunta, justamente en la línea de lo que hablábamos. Pensando en todos los retos que hoy están asumiendo el docente, ¿cómo podemos apoyarlo a seguir construyendo esa resiliencia a nivel personal, ¿no? Al docente a nivel personal. Los escuchamos. Gracias, Celia. ¿Se me escucha ahí? Muy bien. Bueno, a mí me parece, complementando un poco lo que decía José, ciertamente cuando vemos la respuesta que ha tenido de los sistemas educativos a la pandemia y el apoyo a docentes, hay dos temas centrales que han emergido. Uno es la formación para la educación a distancia, es algo que no necesariamente era parte del currículum de formación inicial en muchos países o de formación continua. Y por otro lado, la formación para educación a través de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Aunque habría que advertir que en este último caso, la brecha digital existente, particularmente en hogares rurales, hace que el Internet y la formación en línea no sea la opción primordial ni la más adecuada, ¿no? Entonces habría que decir eso de partida. No obstante, por alguno de las consecuencias que ha tenido la pandemia, hemos visto algunas necesidades emergentes como las que mencionaba José con las cartillas para apoyo y aprendizaje socioemocional, lo cual nos parece muy importante, la dimensión de apoyo y de contención socioemocional, primero para las y los docentes y después para que sean ellos y ellas quienes puedan hacer esta contención y puedan promover estos aprendizajes entre el estudiantado. Pero me parece que la pandemia también ha desvelado otros temas de formación que son igualmente necesarios, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la educación para la salud.
no solamente para el cuidado de sí, pero también en el caso del distanciamiento físico, las nuevas medidas para evitar los contagios, la educación para el cuidado, en temas de confinamiento y como hemos visto también de resurgir temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, bueno, pues temas de convivencia son muy importantes, de educación para la paz, para la sexualidad, y también para la alfabetización mediática e informacional. Es decir, cómo damos cuenta de la desinformación que vemos en los medios de comunicación o cómo lidiamos con el estigma que puede causar para ciertos grupos o sobre ciertos grupos. En ese sentido, me gustaría resaltar que una manera de empoderar a las y los docentes es dotándoles de pedagogías, de habilidades para la inclusión, ¿no? Es decir, pensar las pedagogías para la diversidad, ¿no? Y las dificultades de provisión que distintas formas de exclusión dificultan, ¿no? Como la discapacidad o los pueblos indígenas, la lengua de instrucción, por ejemplo, en términos de género, de diversidad sexual, etc. Muchos países, el caso de Perú es uno de ellos, pero también Chile y Panamá, han hecho ajustes curriculares para poder, digamos, priorizar el currículum y continuar los aprendizajes para que no se interrumpa el año escolar. Sin embargo, hay que ser cautos con estos ajustes curriculares, uno, para que no estrechen el currículum en lo más básico y no dejen de lado temas como los que mencionábamos, ¿no? Los de apoyo socioemocional, los de educación para la salud, para la participación, etc. Y por otro lado, tenemos que dotar de herramientas a las y los docentes para que puedan hacer y sepan hacer esos ajustes curriculares, ¿no? En términos pedagógicos. Finalmente, decir que en términos de mentoría, de acompañamiento, también requerimos de utilizar las tecnologías de la información de otra manera, que no sea solamente como para pasar clase, sino también que pueda tener, digamos, una función de vínculo, una función de apoyo con las y los docentes, de conexión entre lo que hoy vemos, que es docentes y estudiantes, pero también como la educación ha irrumpido en el hogar a través de las tecnologías o de los materiales, también la participación de las familias, de los padres, de madres, cuidadores, de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Carlos. Interesantes los temas que nos pones en agenda. Educación para la salud, educación para el cuidado, la educación inclusiva, ¿no? Para la diversidad. Y en Perú, que tenemos diversos contextos. Qué importante. José, ¿cómo podemos apoyar a seguir construyendo la resiliencia a nivel personal en los docentes? Un poco para poner en contexto nuestra región de Cajamarca, en el Perú, pues nosotros nos encontrábamos al inicio pues en una situación también de crisis, de cómo llevar a cabo o derrumbar esta orientación, porque teníamos solamente el 10% de familias que tenían conectados a Internet y de baja calidad. Además, el 74% de la educación en Cajamarca es rural y el 47% de instituciones educativas son dispersas en la zona rural, y que muchas de ellas, pues no, la señal de radio o de Internet, pues tampoco, no la tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el apoyo que y tenemos que seguir apoyando a nuestros maestros es acompañar pues a nuestros amigos maestros, infundiéndoles confianza que sí se puede avanzar a pesar de esta diversidad, escuchando sus experiencias o compartiendo también experiencias utilizando estos medios, ¿no? Recogiendo sus ideas para darles una orientación positiva. Pero también otro de los temas es importante, como lo ha dicho Carlos, es facilitando medios y recursos, porque si no se facilitan medios y recursos, ¿cómo este profesor también puede lograr pues tener esta comunicación con los estudiantes y con las familias que han cumplido un rol fundamental en este proceso, ¿no? Yo creo que esta pandemia también ha llevado a que las familias puedan reconocer la labor, el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso que tiene el maestro en la educación
los estudiantes, ¿no? Porque ellos de alguna u otra manera han asumido el rol en una evaluación que hemos hecho nosotros en este primer semestre. Pues encontramos que más del 50% de padres de familia han comprado equipos para que puedan conectarse sus hijos a esta estrategia Aprende en Casa. Pero por otro lado, más del 60% de padres de familia han ayudado a sus hijos en el acompañamiento y desarrollo de las tareas, en ordenar los espacios en la casa, y por otro lado, pues el proceso de comunicación que se había perdido. Entonces, ese diálogo entre el papá, la mamá con los hijos ha ayudado también a fortalecer, quiera que no, el trabajo que venía haciendo el docente a pesar de las dificultades en la conectividad. Entonces, estas prácticas docentes habría que ir sistematizándole de tal manera que podemos hacer una propuesta en el futuro de una adecuación curricular de estas situaciones, el ser un punto de quiebre de repente del tipo modelo de escuela que tenemos, ¿no? Que nos lleve yo no digo que el modelo de escuela que tenemos esté mal, sino que ya cumplió su ciclo, porque tenemos una escuela pues con tremendos muros, reglamentada, y con llaves hasta todos los ambientes, hasta las bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ciudadano estamos formando ahí cuando queremos nosotros regresar, en todo caso, a las clases presenciales? Yo creo que este tipo de prácticas nos ayuda, ¿no? Pero también requiere en estos momentos un espacio y periodo de soporte socioemocional asociados a periodos de descanso. Porque no es lo mismo, como decía, atender 30 o 20 estudiantes que tengo de las horas, 6 horas en primaria, 4 horas en iniciales y 7 en secundaria, de tener en muchos de los casos en secundaria un docente que tiene áreas con 2 horas de clase para completar sus 24 horas, tendría que tener 12 secciones, o 30 son entre 200 y 300 estudiantes. ¿Cómo se conecta en toda la semana con cada uno de ellos? Entonces, es una experiencia interesante y hay que reconocer ese esfuerzo, y yo creo que la familia ha reconocido el papel, el rol, el compromiso y la dedicación de los maestros en ese sentido, en estas situaciones que yo he descrito. Entonces, por lo tanto, yo creo que merece hacer una reflexión, un alto también de la adecuación curricular, conforme lo ha dicho Carlos, pero por otro lado también de cómo, si podemos regresar en el futuro a tener clases presenciales, el uso de los espacios pedagógicos que ya no deben ser los mismos, ¿no? Y cómo generamos una buena convivencia, una buena comunicación, una buena relación entre docentes primero, entre docentes estudiantes, y también pues con las mismas familias, para que esta escuela sea una escuela que genere el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y donde el estudiante se sienta contento, la valora, se identifique, pero también el docente se sienta a gusto, ¿no? Y por lo tanto pueda ir acompañando este proceso formativo de este ciudadano que la sociedad exige, que sea buena persona, que sea responsable, que pueda pensar en el bien común, porque las situaciones que hemos tenido en esta pandemia pues nos ha invitado a reorientar en todo caso el ejercicio ciudadano. Gracias, José. Gracias, Carlos. Qué importante lo que mencionan. El soporte socioemocional no puede parar. O sea, no solo puede ser parte de este proceso que estamos viviendo, sino que debe ser algo que nos debe quedar, ¿no? Porque todavía vamos a vivir efectos del COVID y además tenemos todo el retorno hacia las clases presenciales que apoyar a los docentes. Y lo otro, la importancia de los espacios, ¿no? Ahorita estamos todos abocados a las clases, al desarrollo, a la atención de padres, de estudiantes, y qué importante también para los docentes establecerse rutinas que le permitan a ellos un descanso, ¿no? Retomar fuerzas para seguir trabajando con sus estudiantes. Y vamos en esa línea, el docente no actúa solo. No actúa solo a nivel personal, ustedes ya lo han señalado, él está pues relacionándose en la escuela con sus colegas, si bien hoy no lo hace presencialmente, está relacionado con ellos, con el directivo, con los padres de familia, y se amplió su gama de atención, porque antes él conversaba con 30 chicos en la mañana, hoy al día puede conversar con los 30 chicos y de repente con los 30 padres, porque pueden tener varias dudas y lo llaman y le consultan y él con toda la apertura los atiende.
¿Qué podemos, qué estrategias podemos recomendarles, compartirles a ellos para trabajar esa resiliencia con sus estudiantes, con sus colegas, con las familias? Carlos, te escuchamos. Gracias, Celia. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Bien. Yo quisiera retomar algo que decía José, que me parece muy importante. Yo creo que ahora con el cierre de escuelas y con la pandemia como decíamos, con la irrupción de la educación en el hogar, los padres y madres de familia, los guardianes de niños y niñas, han dado cuenta de la importancia y de la complejidad del trabajo docente. Así que uno esperaría que hubiera un mayor aprecio al trabajo de las y los docentes y que este aprecio se tradujera en una mayor legitimación, en una mayor valoración del trabajo docente. Entonces, a mí me gustaría decir que para que eso suceda, es indispensable poder revisar las condiciones de trabajo de las y los docentes actualmente, ¿no? Como bien decía José, el caso de las familias que tienen que hacer inversiones en equipos, en dispositivos móviles, en conexión. Lo mismo podemos decir de las y los docentes. Es decir, es mucho lo que hemos exigido, es mucho lo que la pandemia ha demandado de las y los docentes, y creo que eso se debería haber traducido en mejores condiciones laborales, no solamente en términos, como decíamos antes, de la formación adecuada para poder hacer frente a las vicisitudes y a los requerimientos de la pandemia, sino también en términos, por ejemplo, de sus formas de contratación, ¿no? Hoy en América Latina y el Caribe vemos que en muchos países una buena parte de los profesores son profesores de asignatura o por hora o que tienen contratos parciales, y eso significa que sus cargas de trabajo, más allá de una escuela, más allá de un nivel, tiene que ver con varias localidades, con varios centros. Y con la pandemia hemos visto también que la carga laboral ha aumentado. Y ha aumentado también de manera diferenciada entre profesoras y profesores, ¿no? Por la carga extra, la famosa doble jornada que tienen las profesoras, que además de dar clase, tienen que dedicarse a tareas domésticas, de trabajo doméstico, de trabajos de cuidado, porque nuestras sociedades en América Latina tienen esos prejuicios y sesgos de género, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante legitimar la profesión, valorizar a las y los docentes para que puedan empoderarse y poder tener un nivel de agencia que les permita desplegar lo que hemos visto hoy durante la pandemia, ¿no? Hoy las y los educadores se han visto obligados a reimaginar los formatos educativos y la educación, ¿no? Es decir, hemos visto cómo experimentan, cómo crean, cómo innovan por obligación, porque no había otra manera de sostener el aprendizaje si no era a partir de ello. Entonces, esa capacidad de agencia es algo que se debería de fomentar, no solamente con las condiciones de trabajo, sino también con sus condiciones de formación y con la organización escolar. De manera que las y los docentes puedan situar los aprendizajes, diversificar los métodos de enseñanza, contextualizar los aprendizajes a un contexto ciertamente novedoso, desafiante, y que puedan adaptar la educación a las necesidades, pero también a las aspiraciones de las y los estudiantes a quienes ellos conocen de mejor manera. Entonces, yo creo que eso es lo que permite que el profesorado tenga un nivel de agencia que lo haga no solamente implementador de currículo, ¿no? Sino que las y los docentes sean compañeros en la toma de decisiones, ¿no? La participación del profesorado es clave para la efectividad de las medidas que nos imaginamos y que los ministerios de educación están poniendo ahora en marcha para atender al COVID-19. Por ello, el diálogo social para la formulación de las estrategias, tomando en cuenta el conocimiento de las y los docentes sobre las necesidades específicas y más acuciantes de sus localidades, de sus aulas, de sus estudiantes, es fundamental. Entonces, yo creo que, y como bien decías tú, Celia, que este día está marcado por la conmemoración de la recomendación conjunta de la UNESCO y la OIT sobre la situación del personal docente, creo que habría que remarcar que
se requieren de condiciones laborales óptimas, de docentes no solamente bien formados, sino bien apoyados en sistemas educativos que funcionen y les soporten para que puedan justamente fomentar y transmitir ese liderazgo y esa resiliencia a sus estudiantes. Gracias, Carlos. Interesantes recomendaciones. Y me quedo con todo este tema de que hay que dotarlos a ellos de las mejores condiciones para poder realizar la tarea. Hay que apoyar al docente y también escucharlos, porque ellos son los conocedores de los contextos, de las necesidades y de las aspiraciones que tienen sus estudiantes, ¿no? José, ¿qué estrategias podríamos compartir para trabajar la resiliencia, ¿no?, del docente con sus estudiantes, con sus colegas, con las familias? Te escuchamos. Bueno, atendiendo lo que dice Carlos y lo que estás diciendo últimamente, pues nosotros por nuestra parte en ese sentido, pues esta revaloración del trabajo docente es importante hoy en día más que nunca, y esta pandemia nos invita también a que se genere una oportunidad de revalorar el trabajo docente, pero hay que tener propuestas claras y precisas y que sean sostenibles. Yo tenía una reunión con representantes de la alta dirección del Ministerio de Educación, especialmente con la Dirección de Normas Educativas, ¿no? ¿Por qué estar contratando cada año pobres docentes? A pesar de terminado esta pandemia, pues ya llega a fin de año, otra vez me contratarán o no me contratarán, ¿no? Sino que estos contratos sean mínimamente cada 3 años, porque si queremos realmente generar un cambio, en todo caso en las instituciones educativas, también estos procesos deben ser sostenidos para que el docente se sienta a gusto y confiado que realmente está asegurado su trabajo, siquiera por 3 años. De igual manera, por ejemplo, la que sí hemos logrado es, y ahí nos ha apoyado a asumir esta responsabilidad, es la encargatura de las direcciones de instituciones educativas, porque en las normas que teníamos del Ministerio de Educación, cada año se tenía que encargar más o menos al 60% de direcciones de instituciones educativas, y esto se hacía todavía en el mes de marzo y muchos en abril. Y ahí hemos logrado cambiar y modificar esta norma, y ya este año se tiene desde el 1 de enero, ¿no?, que ha ayudado realmente a este trabajo, porque la matrícula se ha hecho en el mes de febrero, y eso que hemos podido atender la demanda de matrícula de los estudiantes, ¿no? Pero por otro lado también es importante, y ahí estamos nosotros insistiendo, que estas encargaturas mínimamente sean 3 años, porque el director llega, pues hasta que pueda planificar, ordenar, comunicarse con la comunidad del otro, pues ya está terminando prácticamente el primer trimestre, y empieza el segundo, que prácticamente no le ayuda a implementar y los procesos sostenibles de implementación de algunas innovaciones en la escuela. Entonces ahí estamos también exigiendo, esperamos que esa respuesta la tengamos, que eso sea cada 3 años previa evaluación, ¿no? Pero en este caso, referente a esta resiliencia, sí podemos compartir estrategias de valoración de principios y buenos hábitos de conducta que permitan fortalecer su autoestima y su autoconcepto como educador. Eso tiene que ser fundamental, ¿no? Y también, por ejemplo, en los procesos de la formación inicial del docente, tiene que implementarse en todo caso este fortalecimiento del desarrollo de habilidades, ¿no? Pero por otro lado, también es importante, y ahí nosotros lo que hemos avanzado es tener un plan de formación en servicio, ¿cierto?, que sea sostenible, pero pensando en los 28,000 maestros. Por eso es que ahorita tenemos 10,070 entre docentes y directores en el primer módulo 0, pero están los otros módulos de adecuación curricular, de evaluación formativa, de habilidades sociales que necesita el docente para poder realmente enfrentar los retos de un modelo educativo que ayude a formar este ciudadano o ciudadana que la sociedad exige, ¿no?
Entonces, esta capacitación en el uso pedagógico de los medios audiovisuales es una importancia hoy en día para el aprovechamiento de los medios y recursos, ¿cierto? Pero también a partir de esto no tenemos que descuidar, ¿no? El acceso y enfocados a brindar este soporte socioemocional, no solamente entre docentes, sino también con los estudiantes, pero también en las familias, ¿no? Porque si no logramos realmente eso, pues no podemos seguir avanzando. Entonces hay una serie de experiencias que yo recojo, que estamos evaluando nosotros, que van haciendo los distintos maestros en las distintas escuelas, utilizando estos medios. Están promoviendo, por ejemplo, actividades y talleres artísticos entre docentes, entre docentes estudiantes, entre estudiantes, pero también lo interesante también sería involucrar a la familia porque es parte de este proceso, ¿cierto?, de formación. Y ahí estamos con algunas orientaciones en ese sentido de poder pues ir fortaleciendo estos espacios y esta estrategia, ¿no? Pero también, por otro lado, habría que seguir fortaleciendo, aunque lo hacen muchísimos docentes, en la comunicación con ellos para que se sientan a gustos y tener este trato de forma asertiva, escucharlos a ellos, pero escuchar también al padre de familia, porque el padre de familia también quiere que le escuche el docente, ¿no? Entonces, ahí el docente pues tiene que tener esa capacidad de poder atender al padre de familia en las peores situaciones. Yo entiendo lo que decía Carlos, que el docente, a pesar de cumplir su rol de docente, pues tiene otra responsabilidad familiar y en muchos de los casos ha tenido también problemas con las familias con esta pandemia, pero a pesar de eso ha asumido este rol protagónico, ¿no? Entonces, fomentar esta paciencia y esta empatía en los docentes es fundamental, ¿no? Para que estas clases de apertura y confianza, ¿cierto?, por los estudiantes y las familias, ayuden a consolidar la comunidad educativa que siempre se dice, ¿no? Y tener esta autonomía de poder ir creando y generando innovaciones que tienen muchísimos, que van compartiendo muchísimas escuelas y que realmente, pues, estos estudiantes son los que van aportando a generar otros espacios de diálogo y de concertación y del ejercicio ciudadano. Porque ahí tenemos que enfocarnos, porque la educación básica es la formación de este ciudadano, o sea, tiene que estar centrado en la persona. Entonces, por lo tanto, las estrategias, los recursos o lo otro, es cómo lograr formar a esta persona o este ciudadano que la sociedad exige, pero este ciudadano pensado en el bien como aporte en ese sentido. Entonces, y para eso, pues hay que brindarles todas las herramientas y las facilidades que necesitan los docentes en ese sentido. Y hacer ver que hay fortalezas. Hay muchísimas fortalezas, muchísima creatividad, muchísima disposición y compromiso en la mayoría de docentes. Y cualquier obstáculo están dispuestos a asumirlo, ¿no? Aunque teniendo errores, porque somos seres humanos, ¿no? Hay que reconocer los errores para ir buscando las soluciones. Y para eso es importante, por ejemplo, también que hoy en día repensar también como docentes en un plan, ¿no? En un plan de mejora personal y que establezca, pues, lograr sus metas y tener los medios para lograrlo, ¿no? Entonces, gracias. En ese sentido, sí logro yo, para concluir, que este proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo de resiliencia, las actitudes positivas, de fortaleza y perseverancia del docente, es de quien se encarga de fortalecer y promover esta cultura de libertad emocional. Gracias, José. Yo me quedo con muchas impresiones de este tema de la resiliencia docente y de esta motivación personal que lo lleva a hacer frente y no quedarse paralizado. Recordaba los videos que veíamos al inicio, cuando ellos no solo pensaban a nivel personal, ¿no? Pensaban a nivel de su institución educativa, hablaban de la resiliencia en función de sus estudiantes, en función de sus padres de familia, y decían, juntos lo vamos a lograr, ¿no? O sea, no solo pensar en ellos como personas,
Y algo que me queda fuertemente es este tema del plan personal que decías, José. Muchas veces los docentes en este día a día nos olvidamos de proyectarnos hacia dónde vamos y qué queremos. Y también de repente nos vamos poniendo nosotros mismos las trabas, ¿no? Quiero estudiar esto, uy, pero queda muy lejos, voy a faltar, esto cuesta. Y miren, yo quiero pensar en el docente que tuvimos en marzo y el docente que tenemos ahora en julio, y si le preguntáramos cuántos nuevos aprendizajes desarrollaste, y los hizo consultando amigos, consultando hijos, consultando familia, consultando docentes, haciendo cursos autoinstructivos, viendo tutoriales de YouTube. O sea, tenemos infinidad de experiencias de desarrollo de resiliencia. Yo quiero leer un comentario que nos hace Daisy Lozano. Nos dice, evidentemente la pandemia también trae oportunidades. No podemos volver a lo mismo. Necesitamos fortalecer la formación inicial y en servicio. Y justo lo que ustedes mencionaban, dicen temas de género, convivencia, habilidades socioemocionales, herramientas digitales. El soporte emocional es importante. No olvidemos que nuestros maestros son personas que trabajan con otras personas, ¿no? O sea, me encantan los niveles de reflexión que vamos encontrando en nuestros docentes y las capacidades, sí, de ayuda, de empatía. Otra colega nos decía, podemos identificar a nuestros colegas con dificultades de competencias digital para brindar apoyo en este aspecto. O sea, no dice para decirle que estudie algo, dice para brindar apoyo en este aspecto. Es decir, vamos uniéndonos, yo en qué te ayudo, cómo vamos sacando toda la educación adelante, ¿no? Hay varias preguntas, o sea, y varias nos piden, Carlos, aprovechando que estás tú, que está José desde la dirección regional, nos piden muchas opiniones desde evaluación y todo. Me da pena el tiempo, es recontra injusto para poder atender todas, pero me quedo con una pregunta chiquitita, ¿no? ¿Cómo ayudar a los maestros a sistematizar todas las valiosas experiencias que vienen acopiando en este periodo? Y discúlpenme que sea cruel con el tiempo, Carlos, 1 minuto, José, 1 minuto, los escuchamos. Gracias, Celia. Yo diría un poco lo que decía nuestra colega que escribió en el chat, el papel de apoyo y lo que decíamos al inicio del seminario, los docentes que construyen comunidad. La mejor manera de sistematizar las experiencias y los trabajos es compartirlos, es trabajar con otras y trabajar con otros. En ese sentido, a mí me parece que las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, las comunidades de intercambio son muy necesarias para que las y los docentes puedan compartir, puedan contrastar sus aprendizajes, el funcionamiento de sus estrategias didácticas, de sus materiales, de los diseños, de toda la innovación que hemos visto durante la pandemia. Pero para ello es necesario que se abran espacios de participación, que se abran espacios y que se dé el tiempo remunerado para ello, para que las y los docentes puedan entre sí compartir esas experiencias, discutir acerca de su validez, de su transferibilidad, de su efectividad, etc. Entonces, a mí me parece que la sistematización pasa por allí, por compartir, y no solamente entre docentes, sino también incluyendo a otros actores, actores de la academia, actores del ministerio, actores de la sociedad civil. En ese sentido conjunto de ver la educación como un bien común y como una responsabilidad compartida, yo creo que podemos apoyar a las y los docentes con esos espacios, con esa atención para sistematizar sus prácticas y poder relevar la valía, el valor de estas prácticas y ponerlas en efecto en más de una localidad. Gracias, Carlos. José, ¿cómo ayudamos a los maestros a sistematizar todas estas valiosas experiencias? Creo que es una pregunta importante en estos momentos, porque es una debilidad que lo tenemos la mayoría de maestros, y yo me apunto en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Carlos, pues este proceso de sistematización ha ayudado a ir compartiendo, utilizando estos medios, más que nunca, y eso ha ayudado también a ir fortaleciendo las capacidades de los docentes. Pero por otro lado,
yo creo que es necesario buscar espacios de reflexión y de sistematización de experiencias, no solamente de los docentes, sino también teniendo en cuenta las experiencias de los estudiantes como forma de vida y de aprendizaje. Pero el otro también importante que cumple un rol fundamental, la familia. Hay experiencias, creo que muy importantes que habría que tener en cuenta de cómo, por ejemplo, la familia en estos 4 o 5 meses ha ido realmente acompañando el proceso formativo de sus hijos, ¿no? Entonces, esa experiencia, por ejemplo, ¿cómo no sistematizarla para que podamos de repente reestructurar el modelo de escuela que tenemos, ¿no? O sea, es importante el día de hoy, teniendo en cuenta esos espacios y también los otros espacios que se tiene que ver con la sociedad civil, con las organizaciones, con las otras instituciones, y de esa manera hacer una propuesta coherente teniendo en cuenta los contextos y las realidades de la diversidad que tiene nuestro país. Tiene una riqueza enorme que no está siendo aprovechada. Por ejemplo, en mi región tiene una serie de riquezas y potencialidades que no están siendo tenidas en cuenta para verdaderamente tener una escuela que genere el desarrollo de la comunidad, ¿no? Aprovechando todos estos recursos y estas potencialidades. Entonces, yo creo que es un tema importante que queda realmente que la tenemos nosotros en la agenda de cómo sistematizar estas experiencias y que ayuden a ir creando e innovando procesos que sean sostenibles de cambio en la gestión de las escuelas y por otro lado en la formación de nuestro futuro ciudadano. Gracias, José. Definitivamente hablar del docente, hablar de la resiliencia, hablar de las condiciones que deben tener, de la atención a sus necesidades, del desarrollo socioemocional de ellos, es muy corto para tratarlo en 1 hora. Sin embargo, creo que hemos podido dar algunas pautas, algunas orientaciones y poner en agenda algunos temas que debemos ir trabajando y que ya se están trabajando, como nos señala José. Quiero aprovechar en saludar también a la Institución Educativa 8183 Pitágoras, a la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión de Lurín, a los docentes de Trujillo, a la Institución Educativa 40522 Juan Luis Soto Mota de Arequipa, a los docentes de la comunidad campesina Quiche en Yauyos, a los docentes de Pontevedra en España, a la Institución Educativa Víctor Raúl allá de la Torre en Jaén, agradecerles a ustedes por estar conectados con nosotros, agradecerles a Carlos, a José por habernos acompañado con este tema y les cedo unos 30 segundos para despedirnos. Disculpen que esté muy precisa así del tema. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Celia y José, por este panel. Muchas gracias a todos y todas quienes han participado de esta transmisión. Solamente me resta felicitar a las y los docentes por ese ahínco, por ese empeño, por esa dedicación que han mostrado en estos tiempos difíciles. Y remarcar que somos conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y las políticas educativas para que las y los docentes estén motivados, estén financiados y estén empoderados para hacer sus labores. Gracias, Carlos. José, te escuchamos. Bueno, me queda agradecer pues a Carlos, a ti, Celia, por esta oportunidad y por otro lado pues a los maestros y maestras de las distintas regiones, ¿no? Yo simplemente pues reconocer el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de cada uno de los maestros hoy más que nunca que lo han puesto en práctica. Y necesitamos implementar políticas educativas que sean sostenibles, teniendo en cuenta revalorar prácticamente el trabajo que hace el docente pues a lo largo y ancho del país, peor todavía con la diversidad que se tiene, especialmente el docente de la zona rural que está solito y que camina pues a veces un día o 2 días en la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cumplir un rol, este docente cumple un rol fundamental y hay que revalorarlo hoy en día y en ese sentido pues estamos nosotros como política educativa regional pues lanzando algunas propuestas en coordinación con el Ministerio de Educación
y también invitando a los otros actores, porque la tarea educativa no solamente es del gobierno regional, sino cómo los otros actores nos sumamos verdaderamente para que nuestra educación se pueda revalorar y el beneficiado sea el estudiante, pero también el peso que ha tenido la familia por muchísimos años, pues también ya se puede reflejar la presencia del Estado en una educación pública y de calidad, ¿no? Gracias, José. Me quedo con lo último. No están solo los docentes, estamos nosotros para apoyarlos. Todos, desde la sociedad civil, desde los organismos, ¿no? Desde diversos contextos, desde nuestros roles como madres de familia, desde agentes educativos, especialistas educativos, organizaciones. Vamos juntos con ellos. Gracias, Carlos. Gracias, José. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 11.